Dios bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy es un día muy hermoso en el que estamos viviendo. La palabra de Dios dice que es el día que hizo Jehová y por tanto nos alegraremos en él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y por cierto vamos a leer un versículo el día de hoy muy conocido por muchos de ustedes. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Esta mañana hemos tenido nuestros cantos de alabanza y ahora vamos a escuchar palabra de Jehová. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias en esta hora por la presencia tuya en medio de nosotros, pero también por el privilegio, Señor, de leer palabra tuya. Y ahora de poder, Señor, comunicar esa palabra. Haz que nuestros oídos estén atentos. Haz que nuestro corazón, Señor, sea abierto para poder recibir esa palabra de parte de ti, Señor. Y que todas las personas que están escuchando, todos los que están en el santuario, reciban una bendición especial de parte de ti el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. El tema para el mensaje de hoy es un privilegio servir a Dios. Lo voy a repetir. Es un privilegio servir a Dios. Amén. ¿Qué significa servir? ¿Qué significa servir? ¿Será que servir a Dios le corresponde solamente al pastor o a los líderes de la iglesia? ¿Y a los miembros de la iglesia no? No, yo creo que no. Servir a Dios le corresponde a toda persona que ha sido alcanzada por la sangre preciosa de Jesucristo. Yo sé que muchas personas han tenido el privilegio de servir en el servicio militar de su país. Y yo he escuchado a personas que en la guerra han perdido una pierna, han perdido un brazo, han quedado discapacitados y se les pregunta a ellos: si tuvieras que hacer lo mismo en el servicio militar, ¿volverías otra vez? Y la respuesta de estos hombres valientes es sí, lo volvería a hacer y volvería a servir a mi país con mucho honor. Qué bonito escuchar ese tipo de palabras y de personas. Pero ¿qué dijéramos nosotros de Dios? Es un privilegio servir a Dios. Amén, amén. Un privilegio muy grande. Porque los que sirven al Señor saben que la satisfacción que nosotros tenemos es una satisfacción incomparable. Vuelvo a decir que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos servido en diferentes puestos, ya sea a nuestra nación, a una organización, en nuestra comunidad, y lo hemos hecho con mucho gusto, con mucho gozo, con mucha alegría. Pero servir a Dios debe hacerse con mucho más gozo, mucha más alegría, con mucha más determinación.
El versículo que nosotros leímos el día de hoy tiene partes muy importantes. Y la primera parte que nosotros vemos ahí, que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. Estad firmes. Eso quiere decir que debemos tener firmeza en servir a Dios. Debemos tener firmeza en servir a Dios. Y quiero darles un ejemplo aquí de 3 jóvenes juntamente con Daniel. Capítulo número 3, versos 17 y 18, tenemos un incidente o una experiencia, un caso en que estos 3 amigos de Daniel dijeron de la siguiente manera, Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Desde un comienzo nosotros nos damos cuenta que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ellos, por ser parte de los que servían al rey en la corte, en el palacio, se les ofrecía los mejores manjares, el mejor vino y todo. Pero una de las cosas que se dio cuenta Daniel fue esto, que esos manjares, esas comidas, ese vino se ofrecía primeramente a los ídolos y después lo repartían a los jóvenes ilustres como ellos que se encontraban, porque si nosotros nos damos cuenta, ellos eran jóvenes ilustres, eran príncipes, es lo que dice la Biblia. Cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, allá por el año 605 antes de Cristo. Y ellos habían hecho una decisión, no contaminarse, no vivir el estilo de vida que vivían allá en Babilonia. Yo quiero decirles a los padres que vale la pena enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Los niños, las niñas, escuchan un consejo de la palabra y van creciendo y creciendo, y ese consejo lo llevan adentro de su corazón. Y por eso la palabra de Dios dice que cuando ellos llegan a ser viejos, no se apartarán de los caminos de Dios. Porque ellos llevarán adentro de su corazón la enseñanza que la maestra o el maestro de la escuela dominical les dio. No es en vano el trabajo que los maestros de escuela dominical están haciendo. No es en vano el trabajo que el pastor hace cuando enseña la palabra de Dios. Porque esas palabras quedan clavadas en el corazón de las personas y especialmente de los niños. Y estos muchachos fueron enseñados desde pequeños a servir a Dios. Y aunque sus nombres fueron cambiados, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Belsasar, pero su corazón no cambió. Porque ellos recibieron enseñanza desde pequeños y ellos vieron en la palabra de Dios, Éxodo 20, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta fue la razón por qué ellos en este incidente no adoraron. Mire, ustedes se recuerdan la historia
del capítulo número 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño. Y soñó que la cabeza de la estatua era de oro. El brazo y el pecho eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro. Y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Nabucodonosor era la cabeza de oro. Y a veces nos hemos preguntado por qué él hizo una estatua y la bañó toda de oro. Y la razón por qué es porque él quería inmortalizar su imperio. Él no quería ser solamente la cabeza, él quería ser todo. Continuar siendo él el líder del imperio. Pero yo quiero decirles una cosa, que todo lo que comienza tiene su fin. Y entonces él hizo esta estatua y él dio órdenes que esa estatua debería de adorarse. A veces usted se pregunta, ¿en dónde estaba Daniel? Bueno, Daniel era parte de la corte de él, estaba sentado ahí juntamente con el rey observando. Daniel ocupaba un buen puesto. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios lo había puesto en alto. Y esos tres muchachos, cuando toda la gente, porque si usted se fija, la estatua, 6 codos de ancho, 60 codos de alto. Y luego dice que cuando se tocaba el sexto instrumento, se tenían que doblegar. Y ahí en ese capítulo nosotros vemos el 666, la marca de la bestia. 6 codos, 60 codos, 6 instrumentos. Y toda la gente que cuando ellos escucharon el sonido de del sexto instrumento, se doblegaron frente a la imagen. Yo creo que pusieron su rostro hasta la tierra. Pero hubieron 3 varones que no se doblegaron. Sadrach, Mesach y Abednego. Y como siempre hay chismosos. Corrieron con el chisme al rey Nabucodonosor. ¿Sabías tú? Porque así comienza la gente. No le vaya a decir a nadie. Pero le voy a contar algo. Y es lo primero que la gente hace. Ir a contar lo que le cuentan, ¿verdad? ¿Sabías tú que hay en tu reino 3 varones que no se doblegaron ante tu imagen? ¿Quiénes? Pues Sadrach, Mesach y Abednego. Mándenlos a traer. Y los trajeron delante del rey. Y el rey les preguntó, ¿es cierto que cuando se sonó el sexto sonido del instrumento, ustedes no se doblegaron a la imagen, a la estatua que yo construí? Y ellos valientemente le dijeron al rey, ¿es cierto? No se iban a esconder, no se iban a negar. Entonces, el rey le dijo, les voy a dar una segunda oportunidad. Cuando vamos a reunirnos de nuevo todos. O sea, vamos a repetir de nuevo el papel. Y cuando ustedes escuchen el sexto instrumento, ustedes se van a doblegar juntamente con todas las personas que se han doblegado ante mi estatua que yo hice. ¿Y sabe lo que le dijeron ellos? No gastes tu tiempo, porque no lo vamos a hacer. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Fíjese bien, servir, porque estamos hablando de servir. El privilegio de servir. A quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego. Porque ellos sabían cuál era la sentencia. Los iban a echar al horno de fuego.
ese Dios a quien nosotros servimos nos va a librar de tus manos, rey. Dice que el rey demudó su rostro. Se puso bien enojado. Frunció el ceño. Yo creo que se mordió los bigotes de puro coraje. Pero dijo, no. Nosotros no vamos a adorar. ¿Y sabe lo que le dijeron? Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a los dioses. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia dice, no tendrás ídolos delante de mí. No los adorarás, no los honrarás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo dice el doctor Granados, lo dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios lo dice, tenemos que honrar lo que la palabra de Dios dice. No serviremos a tus dioses, porque nosotros servimos a Jehová, el Dios de Israel. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oh, el rey se enojó. Bien enojado, como nunca en su vida se había enojado, y dio órdenes que calentaran el horno 7 veces. Un horno industrial, en donde cocían los ladrillos. Y lo calentaron más de lo acostumbrado. Y trajo hombres fornidos, hombres levantapesas, para que agarraran a los muchachos así hacia arriba. Y lo único que hicieron fue con sus turbas les amarraron las manos, los pies, y luego vamos al horno. ¿Y sabe qué? El primer hombre que se acercó para tirar a uno de los muchachos al horno, el fuego lo agarró. Como una lengua de fuego, así lo agarró y se murió. El segundo lo mismo, el tercero lo mismo. El rey perdió 3 hombres ese día. Y entonces los muchachos cayeron adentro del horno de fuego. Ellos sabían a quién servían. Y esa es una de las cosas que nosotros los cristianos tenemos que saber. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Servimos al Dios creador del universo. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos sirviendo al hombre. Estamos sirviendo a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Y cuando aquellos muchachos cayeron adentro, comenzaron a chiflar, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a caminar aquí para allá, al tanto que el rey se extrañó y cuando estaba sentado en su palacio, ¿qué no echamos 3 y allá adentro hay 4? Oh, el cuarto es el Hijo de Dios, caminando con ellos. No se preocupen, muchachos, aquí estoy con ustedes. Y el rey les dijo que salieran. Y los muchachos, como ustedes se recuerdan, salieron de ese lugar, ni a humo olían. El pelo no se les quemó, absolutamente nada. Salieron ilesos de ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos sabían a quién servían. Y eso es lo que hace la diferencia. Usted debe saber a quién sirve. Usted sirve al Señor. Y cuando usted sirve al Señor, Dios está de su lado. Pero cuando usted sirve al otro, el otro está de su lado. Debemos tener firmeza. Y eso es lo que estos varones tuvieron. Ellos tuvieron firmeza. Debemos ser firmes de tal manera que nada nos mueva. Porque ese es uno de los problemas también, que muchas veces cosas pequeñas nos mueven a nosotros los grandes. Eso quiere decir que no hay crecimiento espiritual. Porque estos varones habían crecido espiritualmente, aunque eran muchachos, pero ellos tenían un crecimiento de tal manera que conocían quién era el Dios de Israel y sabía que los podía librar de la mano del rey. Ellos sabían eso. Y Dios los sacó con victoria. ¿Cuántos dicen amén? No se me duerman. Otra cosa que vemos ahí en ese versículo dice, después de que dice estad firmes, dice que y constantes.
debemos entonces ser constantes en nuestro servicio a Dios. La iglesia de Jerusalén oyó que allá en Antioquía se estaba derramando el Espíritu Santo. Y nosotros vemos que entonces ellos designaron a Bernabé para que fuera. Verso 23, Hechos 11, 23. Si usted lee Hechos 11, 23, dice que ellos se dieron cuenta. ¿Y sabe cómo fue que llegó el evangelio hasta ese lugar? Porque estamos hablando de dos Antioquías. Antioquía de Siria y Antioquía del Asia. Y esa es la Antioquía del Asia. Y fue a causa de que hubo persecución en Israel en contra de los cristianos. Entonces se comenzaron ellos a ir. Pero ¿sabe qué? No sin antes llevar las buenas nuevas del evangelio. Y eso es lo bueno. Porque no importa en dónde usted esté. Puede estar aquí en los Estados Unidos, en otros estados, en México, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá o Suramérica o en algún otro continente de este globo terrestre. El deber de nosotros es llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y ellos lo llevaron. Y ese mensaje llegó hasta Antioquía. Y cuando los hermanos de Jerusalén se dieron cuenta que el evangelio había llegado, había gente allá que estaba sirviendo a Dios. Ya no estaban sirviendo a los ídolos, estaban sirviendo a Dios. Ellos se alegraron y entonces enviaron a Bernabé. Y cuando él llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó con ellos y los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ustedes están sirviendo a Dios, sean fieles, sean constantes. Es lo que quiere decir la palabra fidelidad, constancia. Porque el servir a Dios, hermanos, no es asunto de que una semana lo voy a servir, o un mes lo voy a servir, un año lo voy a servir. No. Yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes de servir a Dios. Yo sencillamente tengo alrededor como de unos 60 años de servir a Dios. Y no me canso. Y por eso es que sigo joven, porque sirvo a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén, dice el hermano. Porque vale la pena servir a Dios. Tiene que ser constante la persona en servir a Dios. Van a venir circunstancias difíciles en la vida. Problemas, enfermedades. A veces hemos experimentado algunos de ustedes divisiones en algunas iglesias. Cosas que hemos visto, pero nada de eso nos ha detenido a nosotros. Hemos sido constantes. Él los exhortó y le dijo, ustedes están sirviendo a Dios, yo los felicito, pero ahora ustedes necesitan que ser constantes, ser fieles. Es lo que dice aquí, estad firmes y constantes, fieles. Y tanto que se alegró Bernabé de ver una iglesia en fuego, de ver una iglesia sirviendo al Señor, de ver una iglesia ferviente, que dice que fue a Tarso a traer a Saulo y vino a estar con los hermanos de Antioquía. Y sabe que ahí estuvieron mucho tiempo con ellos, enseñando la palabra, ministrando la palabra. Saulo, pero si Saulo no sabe, ¿cómo no? Saulo conocía las escrituras. Saulo se había profundizado en la Torá. Pero además de eso, el Espíritu Santo le comenzó a revelar y aún él tuvo a Jesús como su maestro, porque dice el apóstol Pablo, después ya no es Saulo sino Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amén. Qué lindo. Entonces ellos comenzaron a darle ánimo a la iglesia, sigan adelante. Hay otra cosa que nosotros vemos en este versículo. Primera de Corintios 15, 58 que leímos. Creciendo en la obra del Señor siempre.
En la obra del Señor tenemos que tener crecimiento, hermanos. El crecimiento espiritual es vital para el cristiano. Vamos allá a 2 de Pedro 3:18. Ahí vemos un versículo muy interesante. 2 de Pedro 3:18. Ahora estamos hablando aquí no de Saulo, no de Pablo, no de Bernabé, pero estamos hablando acerca de Pedro. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Aquel hombre que había negado a Jesús frente a una mujer. Aquel hombre que se había acobardado. Aquel hombre a quien Jesús tuvo que juramentar 3 veces y le dijo: Pedro, ¿me amas? Ese hombre dice allá en 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia del Señor y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. A Él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que anhelar nosotros crecer, hermanos, en la gracia. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera podemos crecer? Hay muchas maneras. Leyendo la palabra del Señor. Escudriñando las sagradas escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. En las escrituras está revelado el Señor, está revelado Dios. Ahí podemos nosotros encontrar mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, que esto nos va a servir para nuestro crecimiento espiritual, porque dice ahí creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en el trabajo del Señor. Y el Señor nos va a ayudar porque de esta manera nosotros estamos agradándolo a Él cuando nos metemos en oración, nos metemos en ayuno, nos metemos en la lectura de la palabra de Dios, nos metemos en el estudio de la palabra. Somos constantes, hermanos, a los servicios de la iglesia. No como muchas personas ahora en este tiempo de pandemia han encontrado una excusa. No, yo no voy a la iglesia porque me puedo contaminar. No, son excusas baratas. Se va a contaminar del poder de Dios. Aleluya. De la gracia de Dios, del conocimiento de Dios, pero no se va ay, que me voy a enfermar, me voy a morir. Bueno, si se muere está bien. Se va con Cristo, es mucho mejor. Pablo dijo, estar con Cristo es mucho mejor. Mire, nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano, es lo que dice este versículo. Es la última parte del versículo. Porque aquí le encontramos 4 partes a este versículo. Tener firmeza, ser constantes, tener crecimiento. Amén. Y tener en mente que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Allá en 1 de Pedro 5:4 el apóstol Pedro sigue hablando y Pedro escribió 2 epístolas muy bonitas. A pesar de que ellos no eran hombres muy letrados, eran pescadores, pero el Señor les enseñó a escribir también. Les dio buenas clases, buenos principios morales, buen conocimiento de la palabra. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es nuestro premio. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo sé que muchas veces nosotros miramos, ay, que la reina Isabel que trae su corona de no sé cuántos diamantes y no sé cuántos millones de dólares, su corona. Pero la corona que usted va a traer es una corona incorruptible, porque esa corona es corruptible la que ella trae, o los otros reyes traen. Pero lo que usted va a traer es incorruptible. Va a ser una corona tan linda, tan hermosa, que usted se va a ver muy bien con esa corona. El príncipe de los pastores, dice, va a aparecer y recibiréis la corona incorruptible. Qué lindo es. Hay un canto que dice, no dejes que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti. En otras palabras, nosotros tenemos que ser constantes en el trabajo del Señor, en la obra del Señor, y no dejar que nadie tome nuestra corona. Es mi corona y yo voy a pelear por mi corona. Hay otro versículo, Hebreos capítulo 6, verso número 10.
Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido, estamos hablando del servicio, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado injusticias en su trabajo, ¿verdad que sí? No los han reconocido, no les han dado aumento de salario, no los han subido de puesto, pero usted sigue fiel. Me den o no me den reconocimiento, yo sigo adelante, y en la obra del Señor debe ser lo mismo. Me den o no me den, yo sé que el que me va a dar a mí reconocimiento es el que está ahí arriba. Él es el que me va a dar el reconocimiento. Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra. Recuérdense que yo les he dicho que Dios no padece de Alzheimer's. Él no padece de pérdida de memoria. No. Dios no padece de la mente. Él tarda, pero no olvida. Eso sí. Porque Dios no está ahí como nosotros de que tronándole los dedos. No, Dios no anda así. Dios va despacio. Y a su tiempo, Él llama cuenta a las personas. Y una de las cosas que yo siempre he pensado es esto, y les he dicho a ustedes, nadie se va sin que pague las que debe. Amén. Gloria a Dios. A menos que entregue su vida al Señor, entonces Dios le perdona sus pecados y cambia su vida. Pero aún las consecuencias siguen, como le pasó al rey David. Amén. Dios le perdonó, pero enfrentó algunas consecuencias. Entonces, es un privilegio servir a Dios, ¿sí o no? Es un privilegio servir a Dios. Si usted le sirve, sígale fiel sirviendo. Sirva en la capacidad que Dios le ha puesto. No importa cuál sea el servicio que usted preste. Muchas veces de limpiar las bancas, las sillas. Muchas veces de ser parte del equipo de evangelismo. Muchas veces tocando una guitarra, tocando el piano, tocando las baterías o las tamboras. Dios nos usa a nosotros de diferente manera. O puede ser intercesión. Dios le dio el ministerio de intercesión, doble rodillas y ore. Orar por los misioneros, orar por las iglesias, orar por aquellas iglesias que todavía están cerradas. Amén. Que los cristianos sigan adelante a pesar de las circunstancias adversas en que estamos enfrentando en estos días. Pero sí quiero que recuerde esto, es un privilegio servir a Dios. No debe ser una carga, no, debe ser un privilegio. Y por lo tanto usted debe desempeñarlo con gozo, debe desempeñarlo con alegría, debe desempeñarlo con entusiasmo, servir al nombre del Señor. Para terminar, quiero dejar con ustedes un versículo más. Gálatas capítulo 6, verso número 9. Gálatas 6, 9. Si habían guardado su Biblia porque creían que había terminado, no. Ahorita voy a terminar ya. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Usted ha servido a Dios por 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, o tal vez más. Pero siga sirviéndolo con gozo. Sígalo sirviendo con alegría. Un día tendremos nuestra recompensa. Y sabemos que el Señor un día de estos aparecerá en los cielos para arrebatar a su iglesia. Y entonces nos iremos con el Señor a vivir eternamente. Aquí en esta vida nosotros tenemos diferentes vicisitudes, circunstancias, a veces buenas, a veces malas, pero uno de los deberes de nosotros los cristianos es continuar sirviendo a Dios y servirlo con alegría, servirlo con gozo. Espero que este mensaje haya sido una bendición
para cada uno de ustedes en este santuario y los hermanos que nos escuchan en el YouTube. Sigan sirviendo a Dios, no desmayen. Dios está viendo su obra, Dios está viendo su corazón. Déjeme hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy orando por los hermanos que nos están escuchando en el YouTube. Oro que tú bendigas sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, Señor. Y que ellos no desmayen, que sean sirviéndote, Señor, porque lo están haciendo para la honra y la gloria de tu nombre. Oro por los hermanos que están en este santuario también, que tú los bendigas a cada uno de ellos, todas las familias representadas en este lugar, que están presentes y aquellos que están ausentes, Señor, bendícelos para que ellos continúen sirviéndote con gozo, con alegría, con decisión, con firmeza, con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición.